Hoy nos metemos de lleno en la segunda semana, una fase que el material describe como muy importante, la recuperación de la identidad. Exacto. La idea principal es que al redescubrir quiénes somos realmente, pues empezamos a trazar como nuevas fronteras, ¿no? A reconocer que necesitamos, que queremos de verdad. Y nuestra misión hoy es intentar desentrañar un poco las complejidades de esto, sobre todo cómo manejamos esas dudas internas y esas influencias de fuera que, siempre surgen cuando empezamos a cambiar. Precisamente. Vamos a analizar esos mecanismos de defensa, tanto los nuestros, los internos, como los que vienen de fuera, ¿no? Los del entorno, que pueden actuar como auténticos frenos, frenos para el flujo creativo. Porque entender estos patrones, la duda esa que no se va, las formas de autosabotaje o el impacto de ciertas personas que el texto llama tóxicas, pues es fundamental para cualquiera que busque no solo desbloquear su creatividad, sino vivir de una forma más auténtica, más conectada consigo mismo, ¿sabes? Veremos cómo propone cultivar eso que llama la cordura creativa, sobre todo a través de la autoaceptación y de algo tan potente como la atención. Pues mira, arrancamos con algo que me parece muy tranquilizador y a la vez un poco desconcertante que dice el texto. Esa sensación de estar volviéndose un poco loca justo cuando empiezas a desbloquearte. Sí. Describe ese momento como caótico, como si al quitar un tapón, ¿sabes?, saliera todo de golpe, desordenado. Habla de vaivenes emocionales, de ataques de duda, esos pensamientos de, esto es solo una racha, o seguro que lo estoy haciendo mal. Cita incluso a Doris Lessing para recordar algo básico, algo como, toda cordura depende de esto, que debería ser una delicia sentir el calor sobre la piel. A ver, ¿por qué ese caos al principio? Bueno, es una reacción bastante lógica si lo piensas bien. Es que se están removiendo estructuras internas muy antiguas, patrones de pensamiento, de comportamiento, que llevamos ahí mucho tiempo. Romperlos, claro, genera incertidumbre, una sensación de descontrol inevitablemente. El material dice que estos ataques de duda son como un virus creativo, una infección que, si la dejamos ahí, crecer, nos paraliza otra vez. Claro. La advertencia es clara. Dar crédito a esas dudas es la forma más segura de quedarse atascado. Y el antídoto que propone es, bueno, parece sencillo, pero es potente. Las afirmaciones positivas. Específicamente diseñadas para contrarrestar ese autoodio que a menudo se disfraza de simple duda o de realismo, ¿no? Entiendo. Y junto a la duda, alerta sobre el autosabotaje. Pone un ejemplo muy concreto, ese impulso casi irrefrenable que te puede dar de querer enseñar las páginas matutinas. Sí. Esos escritos íntimos, ¿no?, del proceso, enseñárselos a otros. Y advierte, sobre todo, no enseñárselos a gente que sabes que está bloqueada también, porque es tan peligroso. A ver, porque según el análisis del texto, esas personas, muchas veces sin mala intención consciente, pueden reaccionar con críticas, así como veladas, con escepticismo o incluso con comentarios que directamente te desaniman. Y nuestra vulnerabilidad en esa fase inicial es máxima. Claro, estás como muy expuesta. Exacto. Y esa opinión negativa puede ser suficiente para cerrarte en banda otra vez. Es como poner una plantita muy tierna a una helada. Hay una cita de Jody Hayes muy gráfica. Dice algo así como: los francotiradores son personas que socavan tus esfuerzos por romper patrones malsanos, a menudo con una precisión asombrosa. ¡Madre mía! O sea, que saben dónde dar para hacer daño, precisamente porque reconocen la lucha. Proteger esos primeros brotes creativos es esencial. Eso nos lleva directos a las influencias externas. El material le dedica bastante espacio a lo que llama compañeros de juego venenosos. Y no habla de enemigos, sino de gente cercana, amigos, familia, pareja, que a menudo bloqueados también sienten nuestra recuperación como una amenaza personal. ¿Cómo funcionan? Pues su sabotaje suele ser sutil, no es algo directo normalmente. Pueden quitarle importancia a tus logros, sembrar dudas, recordarte fracasos pasados, o simplemente cambian de tema cuando hablas de tus avances creativos. El texto sugiere que, inconscientemente, a esta gente le compensa seguir bloqueada. ¿Les compensa? Sí, bueno, quizá obtienen atención siendo víctimas, ¿sabes? O por autocompasión, o simplemente les da pánico al cambio que ven en nosotros porque les obliga a mirarse a ellos mismos. Hay una frase de Robert Louis Stevenson que lo clava. Dice algo como:
Saber lo que prefieres en lugar de decir amén humildemente a lo que el mundo te ofrece significa que has mantenido tu alma con vida. Pues estos compañeros venenosos, en cierto modo, han dejado que su alma creativa se duerma. Y no quieren que la nuestra despierte, claro. Y menciona también la culpa que intentan generar, ¿verdad? Como si dedicarte a ti misma, a tu creatividad, fuera egoísmo puro. Cita a Shakti Gawain. Cada vez que no sigues tu guía interior, sientes una pérdida de energía, una sensación de muerte espiritual. Parece que estos compañeros intentan justo eso, desconectarnos de esa guía. Exacto. Por eso la recomendación principal es protegerse activamente. Tratar a ese artista interior que está saliendo como si fuera un niño pequeño y vulnerable. Necesita entornos seguros, nutrición constante, límites claros. La clave que propone el texto es la autoalimentación, o sea, cuidar de tus propias necesidades creativas y espirituales. Y esto conecta con la idea del gran creador, esa fuente de inspiración o energía universal con la que buscas conectar a través del proceso creativo. Priorizar esta conexión y las prácticas que la alimentan, como las páginas matutinas o las citas con el artista, no es egoísmo, es la condición necesaria para que la creatividad florezca. Sugiere ser un ejemplo con tu propia recuperación, sí, pero sin intentar rescatar a nadie, y sobre todo sin dejarte arrastrar por los miedos o el sabotaje de otros. Hay que dibujar, dice, un círculo sagrado alrededor de este proceso. Influencias externas. El texto mete otra figura que me ha parecido, especialmente llamativa. Los enloquecedores, los crazy makers. Los describe como gente a menudo carismática, magnética incluso, pero que generan constantemente caos, drama, confusión y te absorben la energía y el tiempo. El ejemplo del director de cine famoso es brutal. Sí, es un arquetipo muy reconocible, ¿verdad? El rey enloquecedor del ejemplo creaba un ambiente de trabajo tóxico, lleno de paranoia, exigencias irracionales, cambios de humor impredecibles. Agotaba completamente a su equipo. Pero lo interesante es el análisis de la dinámica. El enloquecedor opera desde una posición de poder, real o percibido, y se alimenta, literalmente, de la energía y la atención de los demás. Su caos es una forma de control. Y menciona otro ejemplo, el de la matriarca destructiva, que también resuena bastante. Cierto, esa figura familiar que, justo cuando uno de sus hijos está a punto de conseguir algo importante, publicar un libro, estrenar una obra, un ascenso, pues monta una crisis personal. O tiene un accidente muy oportuno. ¡Qué casualidad! Claro, o simplemente suelta un comentario devastador que le corta las alas. El texto da una lista de patrones típicos de los enloquecedores que es casi un checklist, vamos. Rompen acuerdos constantemente, destrozan horarios y planes, esperan trato especial, las reglas no van con ellos, ignoran la realidad y los límites de los demás, gastan tu tiempo y tu dinero sin miramientos, triangulan relaciones para crear conflictos y estar en medio, culpan siempre a otros de sus problemas. Agotador. Odian el orden y la rutina, a menos que sea la suya, y fundamentalmente niegan rotundamente ser enloquecedores si les confrontas. Es agotador solo de escucharlo, de verdad, pero lo más provocador es la idea que sugiere el texto sobre por qué nos enganchamos a ellos. Ahí está el quid de la cuestión. Más allá del daño evidente que hacen, la tesis es que relacionarse con un enloquecedor puede ser, en el fondo, una elección inconsciente. Una elección. Actividad, a tu propia vida, a tus miedos. El drama constante que genera nos mantiene ocupadas, nos da una excusa para no dedicarnos a lo nuestro. Es un escape disfrazado de obligación. O de caos inevitable. Cita a Elizabeth Kubler-Ross, hablando de la importancia de conectar con el silencio interior para escuchar tu propia guía, algo imposible cerca de un enloquecedor. También a Eddie Cantor sobre tomarse tiempo para disfrutar las cosas simples, y a Stella Terrilman sobre la necesidad de cooperar con los planes divinos o nuestro propósito vital. La solución, por tanto, no pasa tanto por intentar cambiar al enloquecedor, misión imposible según el texto, sino por reconocer el patrón en nosotros mismos y tomar la decisión consciente de dejar de bailar esa danza destructiva, salir de su círculo de influencia. Entendido. Hemos hablado de dudas internas, de amenazas externas, pero el material va un paso más allá y toca un bloqueo quizás más sutil, pero muy poderoso, el escepticismo,
esa duda secreta, como la llama. Sí, esa resistencia interna, a veces casi intelectualizada, ¿no? A creer que este tipo de procesos de desbloqueo creativo funcionen de verdad. La tendencia a pensar que las herramientas son ingenuas, que las coincidencias positivas, la sincronicidad son solo eso, azar. Y que la idea de una fuerza mayor colaborando, llámala gran creador, universo o como quieras, es una fantasía un poco New Age. Es una barrera muy común, ¿eh? Sobre todo en gente con mente muy analítica o que ha tenido malas experiencias antes. Utiliza una metáfora muy visual, la mente como una habitación oscura con una puerta que apenas se entreabre a una luz brillante, ideas nuevas, posibilidades, una visión más espiritual, digamos. Pero en cuanto esa luz nos deslumbra o nos incomoda por ser demasiado buena para ser verdad, ¡zas! Cerramos la puerta de golpe. Me gusta la cita de Sophie Burnham, que incluye: creer en algo porque alguien te dice que creas es el colmo de la estupidez. Cada persona debe desentrañarlo por sí mismo. No pide fe ciega, ¿verdad? Exacto. La propuesta no es adoptar creencias porque sí. Es algo mucho más interesante. Examinar tus propias resistencias con la mente abierta. No cerrar la puerta de golpe. Permitirte la posibilidad de explorar esas ideas raras, esas coincidencias significativas, sin descartarlas automáticamente como tonterías. Dejar la puerta entreabierta, observar qué pasa. Hay citas muy inspiradoras sobre esto. Una de Brenda Welland, que anima a pensarte como un poder incandescente en conversación con algo más grande. O la de Minor White, el fotógrafo, que habla de cómo el espíritu a veces se detiene para ser visto, si estamos receptivos. Y esta apertura mental se conecta directamente con otro concepto clave que presenta como antídoto: la atención. La atención al presente como remedio a la fantasía, la evasión, el darle vueltas a la cabeza. Tan típico del bloqueo creativo. Cita a Henry Miller diciendo algo muy directo: desarrolla interés en la vida según la estás viendo. Olvídate de ti mismo. Es que la atención plena al aquí y ahora se presenta como una herramienta fundamental, no solo para la creatividad, sino para la cordura en general. El ejemplo de la abuela del autor o autora es tremendamente conmovedor y clarificador. Sus cartas, esos informes de flora y fauna, no eran grandes reflexiones filosóficas, ¿eh? Eran descripciones minuciosas de lo cotidiano, en medio de circunstancias muy duras. Ha empezado a florecer la forsythia amarilla. Hoy he visto el primer petirrojo. Los tomates están madurando bien. ¡Qué maravilla! El texto sugiere que su capacidad para sobrevivir a las dificultades económicas y a la convivencia con un marido complicado, el abuelo Papa Howard, radicaba justo en eso, en esa habilidad para anclarse en el presente a través de la observación detallada de la naturaleza, de la vida sencilla. Es una perspectiva muy poderosa. Ver la atención no solo como concentración, sino como una forma de hábitat, de conexión y de sanación. Totalmente. La atención se postula como un acto curativo en sí mismo. Menciono otros ejemplos. La escritora May Sarton, desolada tras una ruptura, encuentra consuelo al fijarse en cómo la luz del sol ilumina unos crisantemos. Lo describe como una transfusión de luz otoñal que le devolvió las ganas de vivir. ¡Qué bonito! O la experiencia personal de quien escribe el libro, que cuenta cómo empezó a sanar del dolor de su divorcio prestando atención deliberada a los pequeños detalles del camino en sus paseos. En la forma en que caminaba una gata vecina, el color intenso de las jacarandas. La atención plena al presente se convierte en un refugio seguro, sobre todo cuando el pasado duele o el futuro asusta. Nos saca del bucle mental. Y la idea de fondo es que cada instante, por normal que parezca, contiene su propia belleza o verdad si le prestamos la atención suficiente. Esa es la esencia. Cita a William Meredith diciendo que lo más importante que podemos pagarnos unos a otros es nuestra atención. A Jackson Pollock, el pintor, afirmando que el cuadro tiene vida propia y él solo intenta dejarla salir, lo cual implica una escucha atenta. Y a Steven Nachmanovich, que conecta directamente la atención al presente con el juego libre y el trabajo creativo. En definitiva, prestar atención nos conecta con la realidad, con nosotros mismos y, según el texto, con esa fuente creativa más grande. Entonces, si intentamos tejer todo esto, el camino para recuperar la identidad y la cordura creativa que se perfila en esta segunda semana implica, bueno, por un lado, reconocer y manejar esas voces internas de duda y autosabotaje. Ujú.
Por otro, aprender a protegernos activamente de influencias externas negativas, ya sean sutiles como las de los compañeros venenosos o caóticas como las de los enloquecedores. Y fundamentalmente cuestionar nuestro propio escepticismo y cultivar la atención plena al presente, como vía de conexión, de sanación, de anclaje. Exacto, es un trabajo en múltiples frentes. Y es importante decir que el material no se queda solo en analizar los problemas, ¿eh? Propone herramientas muy concretas para esta fase. Hay una lista de reglas para el camino y una serie de tareas específicas para la semana. Son como el gimnasio para fortalecer ese músculo creativo y esa identidad recuperada. ¿Podríamos pararnos un poco en esas herramientas? A veces se listan, pero no se profundiza en para qué sirven realmente. Por ejemplo, insiste muchísimo en las páginas matutinas diarias y las citas con el artista semanales. ¿Por qué son tan centrales? Pues mira, las páginas matutinas, eso de escribir 3 páginas a mano, de forma automática nada más levantarte, se presentan como una forma de vaciar la mente de ruido, de sacar a la luz las preocupaciones, los miedos, pero también las ideas que empiezan a surgir sin censura. Es un diálogo directo contigo mismo y para el texto, con el gran creador. Las citas con el artista, por otro lado, son bloques de tiempo, un par de horas a la semana, dedicados exclusivamente a nutrir al artista interior, a hacer algo que te guste, te inspire o te divierta, pero a solas. Puede ser visitar una exposición, pasear por la naturaleza, ir a una tienda de materiales de arte. La idea es recargar las baterías creativas y demostrarle a esa parte tuya que es importante. Tiene todo el sentido, como cuidar de ese niño interior vulnerable que mencionabas antes. Y propone otros ejercicios más introspectivos, como la tarta de vida. ¿En qué consiste eso? Es una herramienta de diagnóstico visual muy útil, la verdad. Dibujas un círculo, lo divides en porciones, como una tarta, ¿sí?, que representan áreas importantes de tu vida. Espiritualidad, ejercicio, juego, diversión, trabajo, amigos, romance, dinero, etc. Y luego sombreas cada porción según tu nivel de satisfacción actual en esa área. Verlo así gráficamente ayuda mucho a identificar desequilibrios y a ver dónde necesitas poner más atención o energía. Es una forma de aplicar esa atención de la que hablábamos a tu propia vida, pero de forma estructurada. Entiendo, ayuda a concretar dónde pueden estar los bloqueos o las fugas de energía vital. También menciona hacer listas, como 10 cosas que me gustaría disfrutar más o 5 cambios que me gustaría hacer en mi vida. Parecen ejercicios sencillos, pero supongo que el poder está en hacerlos conscientemente. Exacto. Te obligan a salir del piloto automático, a conectar con deseos y necesidades reales que a menudo ignoramos. Fijar metas pequeñas y alcanzables, buscar apoyo adecuado, gente que sí te nutra. Centrarte en el proceso creativo más que en el resultado final. Todas son estrategias para ir reconstruyendo esa confianza y esa identidad creativa desde la acción cotidiana. No solo desde la reflexión, son pasos prácticos para encarnar los conceptos que hemos estado hablando. Queda claro entonces que esta exploración nos muestra que la recuperación de la creatividad y la identidad no es algo pasivo, no, es un compromiso activo. Requiere autoconocimiento para detectar nuestros patrones de duda y sabotaje, valentía para poner límites firmes frente a influencias tóxicas y disciplina para cultivar esa conexión profunda con el presente, a través de la atención y de prácticas concretas. Reconocer qué nos bloquea, tanto dentro como fuera, parece ser el primer paso indispensable para empezar a liberarnos de verdad. Y quizás, como reflexión final que se desprende con mucha fuerza de todo lo que hemos analizado hoy, sobre todo de ese poder curativo de la atención, si prestar atención al momento presente es realmente tan crucial para nuestra cordura, para nuestra vitalidad creativa, ¿qué pequeño detalle del entorno inmediato de quien nos escucha, ahora mismo, uno de esos que normalmente pasamos por alto por la prisa o la preocupación, podría contener una visión inesperada? Quizás una textura, un sonido, un juego de luces. ¿Podría ese detalle, si se le presta atención un instante, ofrecer una pequeña dosis de belleza? ¿Un respiro? ¿Un instante de paz? Tal vez, como sugiere el material, detenerse a notarlo sea aquí y ahora el comienzo de una nueva y sanadora conexión.